Hello, friends. This is Mrs. Rios-Garza, and today I am reading the second part of the second book by Carmen Lomas Garza. It is a series of short stories about her paintings, which depict her life growing up in Kingsville, Texas, near the border of Mexico. And I have enjoyed these stories in her books, and I hope you have enjoyed them as well and are enjoying them with me. If you have a chance, there are a couple of YouTube video interviews with Carmen Lomas Garza, and there's one as recent as last year in 2019. Hola amigos, soy Mrs. Rios Garza y hoy voy a leer la segunda parte del segundo libro por Carmen Lomas Garza, que son una serie de cuentitos de cada una de sus pinturas cuando estaba viviendo y creciendo en Kingsville, Texas, cerca de la frontera de México. Ojalá que les guste tanto como a mí me ha gustado leer estos cuentos y ver los dibujos y las pinturas que ella ha pintado. Si tienen tiempo y pueden, en YouTube también hay varias entrevistas con la artista y autora Carmen Lomas Garza. Una reciente especialmente del año de 2019. Aquí está el resto del cuento. En mi familia por Carmen Lomas Garza. Este cuento se llama curandera. This story is called Healer. Healer. This is Doña Maria, a curandera or healer. My mother asked her to do a cleansing of my youngest sister, Mary Jane, who had changed from a nice little preteen to a very rebellious teenager. The curandera came every day for about 2 weeks. She would burn copal incense, read a prayer, and brush my sister with branches from a ruda plant. My sister got better after this. She calmed down and made peace with my mother. Besides being a healer, the curandera was also a counselor. She helped my mother and my sister communicate. I think that's why my sister got better. Curandera. Esta es Doña María, una curandera. Mi mamá le pidió que le hiciera una limpieza a mi hermana menor, Mary Jane. De una buena niña, ella se había convertido en una jovencita muy rebelde. La curandera vino a la casa todos los días por 2 semanas. Quemaba incienso de copal, leía un rezo y barría a mi hermana con ramas de ruda. Después de esto, mi hermana se puso mejor, se calmó e hizo paces con mi mamá. Además de curar, la curandera también era consejera. Le ayudó a mi mamá y a mi hermana a comunicarse. Yo creo que por eso se mejoró mi hermana. And here's the picture. Ahí está la pintura. This is called The Weeping Woman, La Llorona. My grandmother used to tell stories about La Llorona, the weeping woman. The one I remember best is that she was a woman in Mexico whose children were starving. She couldn't stand it, so she drowned them in a river, then drowned herself. Her soul still roams the earth looking for her children. Across the street from our house was an empty lot, with spiders and snakes and who knows what else. My parents would say, if you go there, La Llorona will get you. In my imagination, the street became the river, where La Llorona drowned her children. I imagined that the children were floating in the river and that La Llorona was there, reaching out to them. La Llorona. Mi abuela nos contaba historias de La Llorona. La que mejor recuerdo es que era una mujer en México cuyos hijos se morían de hambre. Como no podía soportar esto, los ahogó en un río y luego se ahogó ella misma. Desde entonces su alma recorre la tierra en busca de sus hijos. Al cruzar la calle de nuestra casa se encontraba un terreno baldío con arañas, víboras y quién sabe qué otras cosas.
Mis padres nos decían, si van por ahí, los va a agarrar la llorona. En mi imaginación, la calle se convirtió en el río donde la llorona ahogó a los hijos. Me imaginaba que los hijos flotaban en el río y que la llorona estaba ahí, tratando de alcanzarlos. And here's her painting of that memory. Y aquí está su pintura de ese recuerdo que tiene de su juventud. The Virgin of Guadalupe. The Virgin of Guadalupe appeared to the Indian Juan Diego outside Mexico City in 1531. The Virgin said to Juan Diego, "Go ask the bishop to build a church for me here." But the bishop didn't believe that Juan Diego had seen the Virgin. So the Virgin told Juan Diego, "Go back and take these with you." Suddenly, Juan Diego saw blooming roses, even though it wasn't the blooming time of year. This time the bishop was astonished. Not only did he see the roses, he also saw on Juan Diego's cloak an image of the Virgin of Guadalupe. I painted this picture for a Filipina woman who loved the Virgin of Guadalupe. That's her in the painting with her 4 sons. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se apareció al indio Juan Diego a las afueras de la Ciudad de México en 1531. Ella le dijo que le pidiera al obispo que le construyera una iglesia en su honor. Cuando el obispo no creyó que Juan Diego hubiera visto a la Virgen, ésta le dijo a Juan Diego, "Regresa y llévate estas rosas." De pronto Juan Diego vio rosas en plena flor, aunque no era la temporada en que florecen. Cuando Juan Diego regresó, no solo se quedó maravillado el obispo al ver las rosas, sino que también vio la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Hice este cuadro para una señora filipina muy devota a la Virgen de Guadalupe. En la pintura se halla ella junto con sus 4 hijos. Y aquí está la pintura. And here's the painting that she made. This is called The Miracle. Este se llama El Milagro. One day my mother heard of an image of the Virgen of Guadalupe. One day my mother heard that an image of the Virgen of Guadalupe had appeared on the water tank of a little ranch in South Texas. We got in the truck and drove out to see. There was a constant stream of people making a pilgrimage to the site, bringing flowers and offerings. Not everybody could see the image, but most people could. 2 young cowboys had shot some rattlesnakes and hung them at the foot of the water tank. They were warning people not to go into the cotton fields because there were rattlesnakes out there. I'm in the blue dress holding my mother's hand, and there's my brother Arturo following us. El Milagro. Un día mi mamá oyó que la imagen de la Virgen de Guadalupe había aparecido en un tanque de agua de un ranchito en el sur de Texas. Nos subimos a la troca y fuimos a ver el acontecimiento. Había una larga fila de personas haciendo una peregrinación hacia el sitio. Traían flores y ofrendas. No todos podían ver la imagen, pero casi todos sí podían verla. 2 vaqueros jóvenes habían matado a tiros unas víboras de cascabel y las habían colgado al pie del tanque de agua. Así le advertían a la gente que no se metieran en los campos de algodón, porque allí había muchas víboras de cascabel. Yo soy la del vestido azul, de la mano de mi mamá. Y ahí está mi hermano Arturo siguiéndonos. And here's her picture of that story. And there she is in the blue dress with her mom. And here's her brother Arturo following her. Ahí está en el dibujo de este cuento. Y ahí va ella, Carmen, con su mamá.
Y aquí va Arturo, su hermano, siguiéndolas. One afternoon. Una tarde. This is my grandmother Elisa's house. I was 10 or 11, and my friend was a couple of years older. She always wanted to visit my grandmother. And one day I figured out why. It was because she had a crush on a boy that lived nearby. This was their chance to visit with each other. Of course, it was okay with my grandmother. She was there, chaperoning, overseeing everything. My grandmother is crocheting. She was good at making things, just like my mother. She used to let me braid the fringe of the bedspread. I'd be braiding and braiding, but I would have to unbraid everything when it was time to go. Una tarde. Esta es la casa de mi abuela Elisa. Tenía yo 10 u 11 años y mi amiga tenía un par de años más. Ella siempre quería visitar a mi abuela y un día averigüé por qué. Era porque a ella le gustaba un chico que vivía cerca. Esta era la oportunidad que tenían de verse. Desde luego que mi abuela no veía nada malo con esto. Ella estaba allí cuidándolos y vigilando todo. Mi abuela está tejiendo. Ella era muy buena para hacer cosas como mi mamá. Ella me dejaba trenzar los hilos que colgaban de la sobrecama. Yo trenzaba y trenzaba, pero cuando llegaba el tiempo de retirarnos, tenía que destrenzarlo todo. And there she is. There's the grandmother crocheting and the two lovebirds. And here is Carmen making braids on the bedspread. Aquí está la pintura de este cuento. La abuelita tejiendo los enamorados y Carmen trenzando los hilos de la sobrecama. Blessing on the wedding day. La bendición en el día de la boda. This is a cousin's wedding. The bridesmaid is waiting to put the veil on the bride. The father is waiting in the doorway. The grandmother is all dressed and ready to go. Then all of a sudden, everyone gets very quiet because the mother of the bride says it's time for her to bless her daughter. She asks the daughter to kneel down on a cushion. The daughter is about to leave her parents' house. This is the mother's opportunity to bless her daughter, give her advice, and send her off on the next phase of her life. It is a very special moment. La bendición en el día de la boda. Esta es la boda de una prima. La madrina está esperando para ponerle el velo a la novia. El papá está esperando en la puerta. La abuela está vestida y lista para irse y de repente todos se ponen muy callados, pues la madre de la novia dice que ha llegado la hora de darle la bendición a su hija. Le pide a su hija que se ponga de rodillas en un cojín. La hija está a punto de salir de la casa de sus padres. Esta es la oportunidad que tiene la madre para bendecir a su hija, darle consejos y prepararla para la siguiente etapa de su vida. Este es un momento muy especial. And here is the picture of the mother blessing her daughter on her wedding day. Aquí está la pintura de la madre dándole la bendición a su hija en el día de su boda. Dance at El Jardín. This is a Saturday night at El Jardín, a neighborhood restaurant in my hometown. It's the summer, so warm that you can dance outside. A conjunto band is playing, drums, accordion, guitar, and bass. This is the music I grew up with. Everybody's dancing in a big circle. The young couples, the older couples, and the old folks dancing with the teenagers or children. Even babies get to dance. I learned to dance from my father and grandfather. This is where my love of dance started. To me, dance means fiesta, celebration.
You have the music, the beautiful clothes, and all the family members dancing together. It's like heaven. It is heaven. Baile en el jardín. Esta es una noche de sábado en el jardín, un restaurante familiar de mi pueblo natal. Es verano y hace tanto calor que la gente baila afuera. Un conjunto toca con tambora, acordeón, guitarra y bajo. Esta es la música con la que crecí. Todos bailan formando un gran círculo. Las parejas jóvenes, las parejas más grandes y los viejitos bailan con adolescentes o criaturas. Hasta los bebés se ponen a bailar. Yo aprendí a bailar con mi padre y mi abuelo. De ahí nació mi amor por el baile. Para mí, el baile representa fiesta, celebración. Aquí está la música, los hermosos vestidos y todos los miembros de la familia bailan juntos. Es como el cielo, es la gloria. Y ese fue el fin de este cuento, de este libro. Ojalá que les haya gustado mucho. Y si pueden, buscan el YouTube, en la entrevista en YouTube con Carmen Lomas Garza. Es muy interesante. This is the end of these two stories. This is the second story, and I'm happy to share it with you. And if you get a chance, look up the YouTube video of the interviews with Carmen Lomas Garza. They are very interesting. I hope you enjoy them too. Bye, friends.